Bienvenidos una semana más a Charla tras el 90, tu podcast favorito de fútbol modesto. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burdalo. Y esto es Charla tras el 90. ¡Arrancamos! Bueno, bienvenidos una semana más después de un paroncito por una baja médica de última hora que tuvimos que parar un momento el podcast, pero bueno, hemos vuelto con mucha energía, chicos, estoy vivo. con mucha energía y sobre todo mucho de qué hablar y con un cambio de formato que ahora explicaremos, pero antes de todo, buenos días, ya hemos saludado. Buenas tardes para algunos, quizás. Y para los que nos estén viendo por la noche, pues buenas noches. Y nada, pues eso, os comento, va a haber un cambio de formato a partir de ahora los episodios que va a constar de primero los 11, vamos a hablar de todos los 11 de todas las ligas, luego una pizarra tras el 90, que vamos a meterla como todos los episodios, que os ha encantado la sección, y luego hablaremos pues, de las polémicas que tenemos hoy que hablar, telita. Va caliente la cosa. Antes de nada, ¿pasa el Atleti, no pasa el Atleti? Mi porra es que el Atleti pasa, pero el partido de hoy lo perdemos. Bueno, a saber. yo no voy a jugar nada porque soy un café de mierda. ¡Viva el Cholo, por Dios! Subí un vídeo de Las Palmas y le han metido 3-0. Ya llegan a 3-0. Soy un café, entonces me quedé la boca. Pero bueno, nada, vamos a por los 11 del 90 de este episodio número 10 o 9, como queráis llamarlo, de Charla tras el 90. Arrancamos. Bueno, 11 del 90, empezamos por la Liga de Oro, como siempre, por la Liga eSports. Si quieres arranco yo y seguimos así, en plan arranco yo, luego tú y de todos los estos. Perfecto. En la Liga eSports tengo que poner de portero a Jan Oblak. Me ha parecido que hizo un partido muy bueno. En general el partido de Atleti fue bastante tronco, fue bastante, pues eso, bastante... A ver, sabía perfectamente a lo que se enfrentaban, un Oviedo que al fin y al cabo ellos iban a buscar empate. Entonces se han encerrado atrás. Lo único que ya hablaremos, igual que el Madrid, les falta un creador de juego que pueda romper esas líneas para esos equipos, pero bueno, ya hablaremos. En el lateral izquierdo, un Koundé, que hace un partido soberbio, podéis ponerlo izquierdo o derecho, me da igual, yo lo he metido izquierdo. Acompañándolo en la defensa, un Dela, que me hace un partido con el Levante espectacular, 4 intervenciones y 8 despejes. A nivel defensivo me pareció que estuvo sublime. Y luego un Domingos Duarte en el Getafe, que ya hablaremos del Getafe porque vaya partidito que dio. Y un Mingueza cerrando la defensa del Celta, que parece que está volviendo a ese Mingueza del año pasado. Satriano del Getafe, con ese auténtico charro, tiene que entrar en mi 11 inicial, abriendo el medio del campo, acompañando un Ramazani. Sé que no juega en el medio del campo, pero lo he metido en el medio del campo porque realmente pues eso, me cuadraba mucho en el 11. Y un fichaje de última hora, que es la primera vez que aparece en nuestros 11, Fidalgo, del Betis, que hace un partidazo en el derbi andaluz, que acaba 2-0, pero hace un partido muy bueno, que me gustó mucho este fichaje, que viene del América, en la ventana de invierno. Y abriendo la delantera, obviamente el MVP y el mejor jugador posiblemente de la liga, Lamine Yamal. Hat-trick, el segundo es una auténtica obra de arte y no podemos decir nada más. El jugador más joven del Barça, o uno de los más jóvenes, meter un hat-trick. El más joven, porque Messi lo hizo con 19 y Lamine Yamal lo hizo con 18. Acompañándole en la punta a Jude Lahm, que me parece pues eso, uno de los fichajes del verano, que ahora de repente parece que sí, lleva 2 goles en los últimos 5 partidos, y me gustó mucho el partido. En general del Celta me gustó el partido, fue un partido bastante... Pues eso, que fue muy duro de ver, pero merecía pena meter jugadores del Celta porque supieron llevar el partido. Y Carlos Soler de la Real Sociedad cierra el 11 con ese golito. A comentar jugadores, pues podría decir Febas, que me hace un partido bastante bueno con el Elche, pero no me cabía en el medio del campo. Yo, por ejemplo, sí que le he metido, vamos con mi 11. Yo en el portero he cambiado un poco a última hora, porque sí que es cierto que tenía un poco claro la idea de meter a Oblak, ya que, bueno, pues el ser un partido tosco, como tú bien has dicho, tiene buenas intervenciones, ya sabemos de lo que es capaz Oblak, pero por la hazaña, cómo se dio y demás, y porque fue el MVP del partido ayer, David Soria contra el Madrid, que la verdad que tuvo alguna parada de
de mérito y sacó de quicio a los madridistas. Y la verdad que fue importante, ya que el Getafe, después de meter ese golazo, pues se encerró mucho. Luego en el lateral izquierdo he puesto a Carlos Romero. Quizás no ha sido el mejor lateral, pero es que mete un auténtico golazo. Y sí que es cierto que luego la caga cometiendo un penalti, pero bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Al final pues te mete un gol, pero te mete un penalti, pero bueno, pero luego en líneas generales su partido fue bueno. Mi defensa es los centrales del Levante, Adri del Levante, el capitán. Un partidazo a nivel defensivo que se hizo el Levante, con el 100% de duelos terrestres ganados, o sea, 6 de 6, salvó un balón en la línea de gol, se hizo un auténtico partidazo, creo que tú también lo has puesto. Sí. No, he metido de la. Y luego Matías Moreno, su compañero de la zaga, que también se hizo un partidazo. En general el Levante jugó bastante bien. Y luego para cerrar la defensa, Jules Koundé, que como tú bien has dicho hace un partidazo con una asistencia que lo culmina aún mejor, y parece ser que bueno, Koundé ha vuelto un poco a esos buenos niveles. No podía no meter a un jugador que para mí esta temporada me está sorprendiendo muchísimo y veremos con España, y es Fermín, partidazo del centrocampista español, dando 2 asistencias y otra vez aportando mucho en lo que es el palo de cara a gol o asistencia, y que esta temporada ya lleva 11 goles y 14 asistencias, o sea, me parecen unos números pero asombrosos, la verdad, y a este ritmo pues no hay quien le pare, la verdad, para mí ahora mismo está por encima de Olmo. Luego después tenemos a Carlos Soler, que bueno, es el autor del gol que da la victoria a la Real Sociedad, hace un muy buen partido. Y yo en mi caso luego sí que he metido a Febas, que a pesar de que no mete gol y no da ninguna asistencia y demás, pero es que el partido que se hace en el centro del campo de Febas, o sea, es impresionante. Están todas, tanto en defensa como en ataque, organizando el juego, me gustó muchísimo. Luego, en el extremo izquierdo, empezamos ya por la delantera, he metido a Abde, que la verdad, para mí en el derbi sevillano el Betis jugó ciertamente mejor, incluso hubo un momento en el que el Betis parecía como que iba a arrasar al Sevilla, y Abde la verdad que fue un auténtico peligro por esa banda, filtrando muchísimos balones. Luego después de delantero he puesto a Carlos Speed del Levante, que saliendo desde el banquillo consigue meter el doblete que da los 3 puntos al Levante. En los minutos finales mete ahí 84 y 97. Y luego después el MVP por supuestísimo, Lamine Yamal, con un hat-trick impresionante, un golazo que mete y bueno, demostrando que es el mejor de su equipo. Sí, no, yo creo que teníamos bastante claro que Lamine Yamal iba a tener ese MVP de esta jornada. Así que sin más dilación vamos a pasar con la Liga Hypermotion, que yo tengo mucho de qué hablar. Así que vamos a pasar con la Liga Hypermotion, que abro mi portería con López del Ceuta, que me hace 10 paradas en el partido del Ceuta. El Ceuta gana el partido y tengo que meterle porque hace 10 paradas, alguna parada que es muy buena. Sí. Y vamos, o sea, no le he metido, por cierto, inciso, iba a comentarlo ahora, no hemos metido ningún MVP porque para mí el MVP, para nosotros el MVP en general es el aficionado del Sporting que falleció en el primer partido que se iba a jugar entre el Sporting y el Leganés. Entonces para dar un poquito de apoyo a toda la afición del Sporting hemos decidido que en esta jornada no va a haber MVP ni Hypermotion y va a ir para el aficionado que murió de un infarto fulminante allí en el estadio El Molinón. Así que duro. Lamentamos su pérdida y damos toda la fuerza a todos los aficionados del Sporting, sobre todo a los familiares más cercanos. Bueno, continuando con la defensa, vamos a dejar las malas noticias. Continuando con el 11, tengo que meter a Álvaro Matilla del Racing, partidazo del Racing, que ya hablaremos, que da un golpe sobre la mesa en esta Hypermotion. Abriendo la defensa, perdió el partido, sí, es verdad, me lo vais a poner en comentarios, pero he tenido que poner a Williams del Granada. O sea, un partido espectacular, creo que son 7 u 8 intercepciones ganadas en duelos, y podrían haberle caído muchos más, de los que no podían... O sea, muchos delanteros del Depor se vieron mermados por Williams, que se vio mucho la baja del Depor por sanción de Jeremy. Mika Marble, que metió un gol con Las Palmas, acompaña a Williams, y Altimira del Depor, que sí que le he metido en la defensa. Luego, del Burgos, Mikel Atienza.
abre mi medio del campo con Soriano del Depor y un Lenormand, el hermano de Lenormand, le he metido porque metí un gol en el Andorra, que vaya partidazo del Andorra, fue un paseo militar. Sí. Fuster de Las Palmas abre mi delantera con Gulusavi del Racing, que metió un doblete, creo que metió un doblete contra el Castellón, allí en Castilla, y un Lautaro de León del Andorra, que mete creo que otro doblete, y con el Andorra, que eso, por lo que hemos dicho, un paseo militar. Así destacar que no he podido meter en mi 11 Sergio Arribas, que comete, que vuelve a meter un gol en la victoria del Almería, se sigue metiendo como el mejor jugador de esta Hypermotion y no sé si seguirá el año que viene el Almería, ni puto digo que el Almería no suba, porque está ahí, pero yo qué sé, a lo mejor no sube. Pues coincidimos bastante. En portería empiezo con Pedro López, coincido completamente contigo, el portero de Ceuta con 10 paradas, cómo no va a entrar en mi 11, siendo un jugador más que de peso para esta victoria del Ceuta, importantísima. Abrimos la línea defensiva con Nelson Monte en el lateral izquierdo, aunque no es lateral, pero bueno, para mí ningún lateral izquierdo ha sobresaltado mucho. Y le he puesto ahí porque la verdad que la Almería a nivel defensivo hizo un muy buen partido e incluso evitó un gol bajo palos y la verdad que fue clave para salvar de esa posible derrota a la Almería. En defensa, Mika Mármol de Las Palmas, por supuesto tenía que entrar. Las Palmas, que hizo un partidazo, no nos lo esperábamos, la verdad, viendo de la racha mala que venían, entre comillas. Siendo la pieza clave de la defensa y encima pues eso, metiendo un gol y portería a 0. Acompañándole Pablo Vázquez del Sporting, que la verdad que para mí me gustó el partido que hizo, estuvo muy correcto en defensa, muy sólido, ganando el 100% de los duelos, 10 de 10, y portería a 0, que fue muy importante. Álvaro Mantilla para cerrar la defensa en el lateral derecho del Racing, que la verdad que bueno, una pena que no estuviese tanto tiempo en el campo porque le tuvieron que cambiar porque se lesionó en el 39 si no me equivoco, pero en el tiempo que está mostró una gran solidez defensiva, metió un gol y fue muy importante para el equipo. Empezamos el centro del campo y también coincido contigo con Miguel Atienza del Burgos, que a pesar de que no mete ningún gol o da una asistencia y demás, a nivel defensivo el partido que se hace es espectacular, ganando el 80% de los duelos, 8 de 10, recuperando 8 balones y fue una pieza clave para esta victoria del Burgos. Luego he puesto a Jurien Ponce del Valladolid, que me gustó también mucho su partido, fue muy clave defensivamente hablando, la verdad, y también en el palo ofensivo, gran capacidad para filtrar pases, me gustó mucho, me sorprendió la victoria del Valladolid. Y para cerrar el centro del campo yo sí he puesto a Sergio Arribas, porque la verdad que bueno, pues es el que mete el gol en el 95 ahí de forma agónica para darle la victoria a la Almería, y la verdad que se hace un partidazo, y si no llega a ser por el temporadón que se está haciendo Sergio Arribas, en muchas ocasiones el Almería sufriría bastante. Luego, sin duda he tenido que poner a José Corpas de Eibar. Gol y asistencia, importantísimo para el Eibar para sumar 3 puntos. Después a Giorgi Gulisavili del Racing, doblete y asistencia, por supuesto que partidazo, 3 goles y 2 de ellos directamente marcados por él y el otro a pase. Partidazo del Racing, que como tú bien has dicho ya hablaremos, porque da un golpe sobre la mesa contra un Castellón que veníamos hablando de que iba súper bien, pero le han venido partidos muy complicados, tenía mucho para perder y mucho que ganar, y bueno, pues al final le ha salido un poco mal la jugada. Y para cerrar pongo a Manuel Fuster de Las Palmas, que también se hizo muy buen partido con gol y asistencia, y una gran capacidad para filtrar pases, filtrar balones. La verdad que me gustó muchísimo el partido delantero. Y luego, como mención especial, me gustaría, que para mí podía haber sido también candidato a la portería, el portero del Burgos, Ander Cantero, que la verdad que también se hizo un partidazo y fue muy clave para que el Burgos ganase, con 7 paradas, que me pareció una locura. Yo lo iba a poner, pero luego, claro, vi el partido claro, es que del portero de Andorra y del Ceuta y dices, como para no ponerlo. Bueno, y arrancamos, si no tienes nada que comentar de esta segunda RFEF, de esta segunda división, arrancamos con primera RFEF,
que me gustaría arrancar, bueno, me gustaría no, arranco con Andrés Prieto de la Ponce. Ya hablaré de la Ponce en el bocadillo del 90, pero tengo muchas cosas que preguntar de la Ponce que me parecen datos que me parecen muy chulos de la Ponce. Un partido sufrido que además, pues eso, consigue una portería a 0 y para mí por eso tiene que ser el portero de la jornada. Hugo Sanz de Ourense en la defensa con un doblete de asistencias, seguido de Sergio Molina en Talavera y un Alejandro Sotillo del Hércules con ese gol agónico para la victoria, y un Javi Antón del Antequera que hace lo mismo, que hace gol para ganar el partido. Mi MVP se encuentra en el medio del campo y es Fran Castillo, otra vez del Ibiza. No creo que no hay jornada en la que no ya creo que son 3 jornadas seguidas en las que he metido a Fran Castillo del Ibiza, gol y más victoria. Entonces, para mí hace un partido sublime, controlando totalmente los tiempos del partido y haciendo que el Ibiza, cuidado que no se meta ahí por ahí arriba, que está muy buena dinámica. Ya hablaremos del Ibiza en un vídeo. Sergio Montero del Talavera con otro doblete de asistencias, acompañándole, y un Yael del Alcorcón, que, oye, victoria del Alcorcón, que parece que sale de la zona baja un poquillo. ¿Sí? Acompañándole en ataque Diego Gómez del Unionistas con un gol en asistencia, Rodrigo Val del Atlético Sanluqueño con otro gol de asistencias, y su compañero Valdís del Alcorcón con otro gol de asistencia contra, además, nada más que el Betis Atlético, que venía de muy buena racha, sigue por ahí abajo, pero venía de muy buena racha. Menciones, como no, yo sin hablar de Valdís del Unionistas, otro que llevo 3 jornadas hablando de él, pero es que las 3 jornadas me he metido 3 goles siendo defensa, entonces no podía decirlo. Y un datito que dejo para la bocadilla del 90 del Sevilla Atlético, que luego comentaré, tras su empate con el Atlético Madrileño B. Pues aquí sí que ya empieza a haber más diferencias, es normal, con tantos equipos. Bueno, ya veremos en segunda ref. Yo empiezo en portería con Coque Carrillo, el portero del Celta de Vigo B. Para mí un partidazo el que se hizo el portero del Celta. Sí que es cierto que no consigue ganar, pero para mí fue muy clave porque se hace 6 paradas, una de ellas para un penalti, y pues sinceramente, pues eso, aunque no consiguió la portería 0, pero tuvo gran peso sus actuaciones para evitar la derrota. En el lateral izquierdo pues, he puesto a Hugo Sanz de Ourense, que Ourense la verdad que hace muy buen partido a nivel ofensivo, doblete de asistencias. Si no recuerdo mal, creo que gana por 2-1, o sea que los 2 goles vienen gracias a él y clave para dar esos 3 puntos. Alejandro Sotillos del Hércules, que coincido completamente contigo, muy buen partido a nivel defensivo, con gol incluido en los minutos finales, literalmente en el 99, o sea, en el descuentísimo, para dar esos 3 puntos, acompañado de un Arthur Bonaldo, que le he puesto muchas veces, pero es que es un jugador que me encanta, del Sabadell, que se hace un partidazo a nivel defensivo muy sólido, portería 0 y se hace 18 recuperaciones, un auténtico bicho. Y luego también Javi Antón, que tú le has puesto del Antequera, que ojito con el Antequera, a nivel ofensivo se hizo un muy buen partido, el lateral con gol, que fue muy importante para dar esos 3 puntos a su equipo. Luego abrimos el centro del campo con Frimpong, que yo pensé que jugaba en el Liverpool, pero en la Ponferradina también parece que juega. Gol en el último minuto, y la verdad que partidazo del centrocampista, que fue para mí como digamos así, el motor del equipo y el que encaminó para esta victoria, que como tú me has dicho, ya hablaremos de la Ponce, que viene bastante bien, pero no la queremos gafar porque muchas veces hablamos y luego se acaba. Mikel Zabala del Arenas, que se hizo un gran partido metiendo un gol importante para dar esos 3 puntitos. Alejandro Camacho del Juventud Torremolinos, gol, y siendo muy importante en el ataque, del mayor peligro ofensivo, digámoslo así, para ser, bueno, más que MC es banda, pero bueno, le he puesto en el medio porque los 3 de arriba no los podía quitar. Empezamos en el extremo izquierdo con Rodri Portolas del Atlético Sanluqueño, gol y asistencia que son claves para dar la victoria. En el delantero he puesto a Vladislav Kobotun del Alcorcón. De toda la vida, mi primo hermano segundo. Exacto, la contraseña del wifi, muy bonita. Gol y asistencia para esos 3 puntos, y bueno, el Alcorcón que, como bien has dicho antes, consigue reflotar un poco y venir un poco más hacia arriba, y para mí es el MVP, puesto que el Alcorcón venía mal, parece que es el que estos últimos, y bueno, joder, pues... Tito Vladis viene y MVP, chaval. Sí, buena sacada que se ha hecho. El Tito Vladis. Y luego Diego Gómez del Cacereño, que también hace un muy buen partido, con gol y asistencia,
que fueron muy importantes para rescatar un puntito. Bueno, pues con el Tito Vladius nos vamos a segunda RFEF y arranco segunda RFEF con un portero que creo que se ha movido hace poco, porque no me sonaba que estuviese en el Recre, Jero. Yo es que además le he visto en otro equipo, pero no me acuerdo qué equipo, no lo he buscado. A mí tampoco, perdón. Pero yo lo he visto en otro equipo, o sea... Sí, pero pero bueno, Recre, portero del Recre, que abre mi 11 segunda RFEF con portería 0 más victoria, que el Recre, pues eso, quiere volver a ser el decano del fútbol con nombre. Y luego abrimos mi línea de defensas con dos jugadores del Tenerife B, Pau Fernández y Kevin Martel, acompañando a Jorge Domínguez del Castellón B con un gol ante la victoria ante nada más ni nada menos que el líder de su categoría, el Plovense. Además creo que Jorge Domínguez ha venido en esta ventana de invierno. O sea, sí, creo que sí. Y Jaume Pol del Atlético Baleares, que el Atlético Baleares también está en muy buena dinámica. Abel Moreno del Alavés B, otro que ha llegado en esta ventana de invierno y ha caído como anillo al dedo en el Alavés B, gol y asistencia en este partido, acompañando a Albín, gol y asistencia, que es verdad que en el partido del Tudelano ha metido hasta mi padre, ¿sabes? Que ha llegado mi padre, ha metido gol, espectacular, pero Albín ha metido gol y asistencia, así que destacable totalmente. Al Tudelano últimamente le gusta meter 5, ¿eh? Sí, no, pero luego pierdes de 1, ¿sabes? En plan... El Tudelano, en general, segunda vez. Marc Prat del Ebro, doblete y uno de penalti, sí que es verdad que uno de penalti, pero merecido para estar en mi 11. Aquí arrancamos con un vídeo, con un equipo que tenéis un vídeo en nuestro canal de editor, que es el Nasara, con Rojo, que mete un gol y una asistencia saliendo todo desde el banquillo en el minuto 45, revolución totalmente del partido, que el Nasara parecíamos que iba a ser un equipo que iba a descender, pero ya está fuera del play-out de ese grupo 2 de segunda RFEF, así que totalmente merecido mi MVP para el jugador del Nasara. Luego Rubén Hermit del Olot, que es su primer hat-trick, o sea, nada más llegar, mete un hat-trick con el Olot, y Endica Mateos del Eibar B, otro fichaje en la ventana de invierno, que mete otro doblete y hace ganar al Eibar B. Comentar menciones de honor, Mario Sánchez del Atlético Astorga, que también el Atlético Astorga está en una dinámica muy buena, le pillamos a principio de año totalmente en descenso, ahora pero están en media tabla mirando para puestos de playoff. Así que mete un doblete y para eso no he conseguido entrar en mi 11, pero con mención de honor. Pues coincidimos en algún que otro jugador, me gusta, hay discrepancias, pero bueno. En portería he puesto a Talibi, el portero del Logroñés. La verdad que el Logroñés últimamente, o sea, suele ser un equipo bastante goleador y me sorprende y me gusta, pero la verdad que a nivel defensivo también están bastante bien y un portero que, bueno, pues tuvo grandes actuaciones y que fue de gran ayuda para esos 3 puntos también, ¿no? En el lateral izquierdo he puesto a Pablo Carbonell del Alcoyano, que a nivel defensivo se hace un partidazo y ofensivamente fue muy importante porque metió el único gol del partido y le dio la victoria al Alcoyano. En defensa he puesto a Jorge Domingo del Castellón B, coincido contigo, goleador y pieza clave en defensa. Es el que, digamos, ha sido de alguna manera da esos 3 puntos al equipo y bueno, encima contra el líder, que ya gracias a esta victoria del Castellón B y la derrota al Poblense, ahora mismo pierden el liderato y ahora están en segunda posición, no sé si empatados a puntos o con una diferencia de 1 punto 2, pero ojito porque han hecho muy buen partido contra el líder y el Poblense, que venía espectacular. Luego después, otro equipo que también viene en una muy buena dinámica es el Conquense, David López, que se hizo un partidazo, a nivel defensivo estuvo espectacular, encima también lo culminó con gol. Me gustó muchísimo y ya hablaremos del Conquense porque eso, está muy buena racha. Y luego, para cerrar mi defensa, en el lateral derecho he puesto a Dani Jodar del Quintanar del Rey. También partidazo a nivel defensivo suyo y ofensivo con un doblete incluido para dar la victoria en el minuto 90. La verdad que fue muy importante y gran victoria del Quintanar del Rey. Abrimos el centro del campo con Marco Manchón del Extremadura, que para mí podía haber sido hasta incluso uno de los posibles MVPs, porque siendo centrocampista hace un partidazo increíble, mete un doblete para darle la victoria y colocarse a tan solo 2 puntos de los puestos de playoff, con un partido menos en este grupo 4, que está bastante apretado.
Luego también he puesto a Marc Prat, como tú bien has dicho, del Ebro, que bueno, a pesar de que uno de sus goles es de penalti, pero al final mete los 2 goles que te dan la victoria al equipo y fue muy importante, que partidazo del Ebro también. Y cerrando el centro del campo, un Edu González del Sarriana, que también siendo centrocampista, estamos viendo aquí mucho goleador, doblete, siendo esa pieza clave en el centro del campo, el eje, esa pieza que no puedes quitar, que da los 3 puntos clave a su equipo. Empezamos por la delantera y empezamos por Lucas Antañón del Real Oviedo Vetusta, partidazo con doblete y también asistencia, una victoria importantísima que afianza, por así decirlo de alguna manera, el liderato ahora mismo de este Real Oviedo. En el delantero centro he puesto a la 5N del Alcalá, que no sé qué le pasa, últimamente le gusta mucho el tema de marcar goles. La semana pasada, aunque no lo pudimos comentar, metió doblete contra el Madrid C, y esta semana, o sea, este finde me mete un hat-trick que da los 3 puntos y bueno, pues el Alcalá que consigue respirar un poco y sale un poquito de esa zona de descenso. Y para cerrar mi 11 he puesto a Rubén Henry, que tú también le has puesto, que menuda llegada en el Olot, hat-trick para sumar esos 3 puntos. Y luego después, como mención especial, un jugador que a mí por lo menos me gusta muchísimo y que ha sido un muy buen fichaje bajo mi punto de vista, Joaquín Delgado, delantero del Barça, que viene cedido del Oviedo. Doblete para dar esos 3 puntos y un Barça que se queda en cuarta posición a nada más y nada menos que 7 puntos del líder, pero que está bastante apretado este grupo. Sí, la verdad que sí. Te lo miro antes, pero se me ha olvidado. El líder del grupo 3, que con la derrota del Plovense, ya hablaremos del grupo 3 porque el grupo 3 está muy bonito, es el de San Andreu, que lleva 4 victorias seguidas en los últimos 5. Así que a 3 puntos está ahora mismo el Poblense por esta derrota de San Andreu. Así que, si quieres, podemos pasar a la pizarra del 90, que es nuestra siguiente sección, que sigue siendo exactamente la misma, que en este caso tenemos que hablar ni nada menos que uno de los veteranos del fútbol, el Real Unión. Así que dentro pizarra del 90. Bueno, pizarra del 90 de un equipo que pocos saben que es el Becano del Fútbol, que estuvo en la primera temporada de nuestro fútbol español de la Liga. Sí, interesante dato. Que en este año está en la 4ª categoría del fútbol español, tras su anterior descenso, en la anterior campaña de la primera RFEF, y que están totalmente arrasando en este grupo 2. La verdad, creo que lo hemos mirado y son de 25 partidos, 15 ganados, 8 empates y 2 derrotas. De los últimos 5 han ganado 4 y un empate que se les escapó. Bueno, el equipo de Irún, es un equipo de una ciudad muy futbolera, ¿no? Entonces es normal que siempre tengan esta afición. Es una afición muy arraigada al Real Unión, siempre es uno de los veganos, como digo, del fútbol. Creo que no hay español que no haya oído hablar alguna vez en su vida del Real Unión. Entonces, tras esta derrota, decidieron rejuvenecer mucho la plantilla con muchísimos canteranos. Sí que es verdad que manteniendo alguna pieza clave, pero entre eso, la buena plantilla, la buena afición y el pedazo de estadio que tienen, era un proyecto que a priori sabíamos que iba a ascender. Ahora mismo, pues eso, están líderes del grupo 2 a más de 8 puntos del segundo. Sí. En ese grupo 2 que hay muy buenos equipos, pero sobre todo está el Real Unión, que juega con eso, una 4... Como casi todos los equipos que han pasado por esta pizarra del 90, juegan con una 4-2-3-1 cuando quieren dominar el juego, con ese doble pivote para sostener el equipo, un medio punta que hace accionar todas esas líneas y unos extremos muy versátiles, con unos laterales también que suben muchísimo. Al fin y al cabo, casi todos los equipos que estamos hablando son esos equipos muy versátiles, muy lanzados hacia arriba, ¿no? Sí. El Castellón, lo que pasó también con la Real, y en este caso, este mismo caso con el Real Unión. Para defender sí que se encierran mucho atrás, pasan de una 4-2-3-1 a 4-4-2, con 2 líneas muy compactas y 2 puntos que presionan, esas 2 líneas que presionan mucho a esos rivales, ¿no? Entonces saben muy bien encerrar, y sobre todo cuando se
saben encerrar, saben correr como unos auténticos diablos. Sí. Lo principal que yo destacaría de este Real Unión, tras ver algunos partidos, es su defensa muy organizada. Al fin y al cabo tiene una defensa muy organizada, con un bloque medio alto muy bien, aprietan con muchísima inteligencia, no dejan normalmente ningún jugador sin cubrir, aunque sí que es verdad que cubren con dos, pero siempre aparece alguien. No dejan respirar. No. Los centrales se mantienen muy unidos con unas distancias muy cortas que no permiten que ningún delantero se consiga meter entre líneas. Una transición ofensiva que he comentado antes, que sin balón los extremos corren como unos auténticos endemoniados, una ruptura del punta espectacular y una llegada al media punta por ese carril interior que fulmina a todos, y muchos de los goles del Real Unión muchas veces son desde fuera del área del media punta, a corners, a balones parados, a faltas de los laterales, a jugadas ensayadas sobre todo. Eso es lo que también hace mucho, que es una dinámica que se está aplicando mucho en el fútbol europeo, que está pasando con el Arsenal, que se está transformando la Premier League a dominar esas acciones de juego parado, de corners, de ensayadas de faltas ensayadas, que al fin y al cabo mucha gente les puede parecer incluso un fútbol muy aburrido, pero realmente forma parte de ello. Al Real Unión le está funcionando, ¿no? Y sobre todo eso, un juego muy estructurado, con unos laterales que acompañan, unos pivotes que dictan el ritmo del partido. Cuando quieren apretar suben muy rápido, cuando no quieren apretar mantienen ese bloque bajo que hemos hablado y suben muy en barco, como lo llamo yo. Un media punta que fija ese tres cuartos de campo, que lo mantiene muy bien separado del delantero, que muchas veces lo deja solo, y extremos fuertes. Los jugadores, si quieres, puedes comentar alguno tú importante. Pues mira, para mí una de las claves que está siendo esta Real Unión, o sea, sobre todo está siendo para mí en el ataque, aunque también en defensa destacaría lo que es el portero, que la verdad que es un grandísimo portero, pero sobre todo en lo que es en la línea de ataque destacaría a jugadores como Telechea, que en 19 partidos lleva 8 goles y 5 asistencias, está siendo el máximo aportador de goles en el equipo, el extremo izquierdo. Luego Javier Soroeta, que se fichó el verano pasado, viene de la Real Sociedad C, vino gratis, y la verdad que el fichaje ha caído de pie, lleva 7 goles, 2 asistencias en 16 partidos, la verdad que lo está haciendo bastante bien. Y luego un Martín Arruti, el mediocentro ofensivo español, que en los últimos partidos sí que ha tenido bastante más aportación en cuanto al gol y a la asistencia, y ya son 3 goles y 2 asistencias que lleva el centrocampista en 24 partidos. Sinceramente creo que han formado, por así decirlo, un triángulo de las Bermudas que han encontrado las claves. Como tú decías, unos extremos muy rápidos, un delantero que presiona también muchísimo, un mediapunta que aprovecha pues que el equipo presiona un montón y que asfixia muchísimo. Muchas veces estos goles vienen provocados por el tremendo trabajo que hacen en presionar, que cuando pierden un balón se desviven por volver a recuperarlo y lo tratan de recuperar lo más rápido posible, y muchas veces eso, pues goles fuera del área y demás, y la verdad que le está siendo muy útil para ahora mismo ser líderes en solitario, como hemos dicho, con 8 puntos de diferencia. No sé a ti, pero a mí este Real Unión, salvando mucho la distancia, me recuerda al Liverpool de Jürgen Klopp de 2019, ¿no? Con transiciones muy rápidas, con un bloque bajo muy defensivo y muy bien trabajado, y luego, bueno, al fin y al cabo, dos extremos, en este caso eran Salah y Mané, que sabían aprovechar muy bien los espacios con ese medio campo de ese Liverpool de 2019 que nos enamoró. Saben correr, saben replegarse, saben totalmente cómo apretar al rival y asfixiarle, y se está viendo en este grupo 2, ¿no? Aparte de que el estadio, por así decirlo, no, es un fortín, su afición vuelve a creer, se nota, se siente, es uno de los mejores locales de toda la categoría, y se nota y se ve principalmente en los resultados, ¿no? Un bloque sólido mentalmente construido. Han pasado de un descenso a la última, posiblemente una de las peores categorías de nuestro fútbol español. Saben sufrir, saben competir, y ahora mismo están en el barro más absoluto, compitiendo contra podríamos decir, muchos de los mejores equipos de su comunidad autónoma, y demostrando que quieren volver a esa primera división. Sí que es verdad que todos los equipos no son perfectos. El Real Unión ha pasado sobre todo por muchísimas lesiones. Parecíamos que no iba. Ha habido muchos momentos que lo hemos dicho, 8 empates y 2 derrotas, que se nota mucho en el calendario. Sobre todo es eso,
con esas lesiones han seguido manteniendo una distancia con el Toledano, que normalmente ha sido súper seguidor en este grupo 2 durante toda la temporada, Sí. que les define muy bien. El único miedo que me da para el salto a primera división, que no tienen muchos... No tiene un fondo de plantilla amplio, ¿no? Tiene muy poco cambio, tiene muy poco jugador que sepa que puedas decir, vale, pues se me lesiona uno de los jugadores que tú has comentado, le puedo sustituir por alguien de mi banquillo. Al fin y al cabo también es normal que no tengas fondo de banquillo en esta Sí, competencia. es comprensible, pero claro, o sea, al final jugadores tan importantes como los que he mencionado, o sea, claro que tienen, por así decirlo de alguna manera, fondo de armario, pero claro, o sea, la cosa es que si una pieza tan importante, por lo que sea, se te va a perder 3 partidos, a lo mejor el suplente no es de la calidad tan grande como para decir, vale, puedo suplir esa baja y decir, me hago un muy buen partido y que no se note, por así decirlo, que está de baja el jugador en cuestión, ¿no? Pero yo creo que sinceramente, si este equipo llega a mejorar un poco en el próximo mercado, se mejora un poco las espaldas y ve cosas ahí de otros equipos para reforzarse de banquillo, cuidado porque si asciende es un gran equipo. A ver, estamos hablando ya de un posible, de la siguiente ventana de mercado de fichajes, porque es que realmente yo no veo que el Real Unión, no le veo ascendiendo, incluso peleando por playoffs. Son 8 puntos de diferencia contra el Toledano en este grupo 2, y aunque sí que es verdad que el grupo 2 es uno de los más competidos de toda esta categoría, realmente yo creo que el Real Unión está un paso por encima del resto, la verdad. Sí, coincido completamente contigo. Entonces, ahora mismo ya ha pasado muchas visitas por el dentista, el Real Unión, ha pasado ya muchos tragos muy duros. Creo que ya se ha enfrentado al Toledano, creo que ya se ha enfrentado a la vez, no, pero el Utebo sí que creo que ya se ha llegado a enfrentar. Entonces, realmente el Real Unión tiene pie y medio en la categoría de bronce de nuestro fútbol español, más conocida como la primera RFEF. Eso es lo que digo, en plan, ya se han enfrentado al Logroñés, se han enfrentado bueno, perdieron contra el Baskonia sorprendentemente, que pusimos mucho. Sí, por 1-2. Ya se han enfrentado al Toledano, ganándoles además en su casa, al Egea, que también venía muy bien. Es decir, lo tienen prácticamente hecho. Les queda el Basein, el Logroñés, que viene muy buena dinámica, como te has comentado antes, sí. El Ebro, el Utebo. Y a partir de ahí son Egea, Amorebieta, que está ya casi descendido, el Real Zaragoza B, que está prácticamente ya con pie y medio afuera, y el Aforo. Realmente le queda el Utebo y el Logroñés, y es que podríamos decir incluso que con el Nasara... ¿Si pasan eso? Yo creo que con el Nasara podríamos decir que puede ser uno de los principales ascensos de esta segunda RFEF, la verdad. Sí, coincido completamente. Así que si no tienes nada más que comentar de este Real Unión, que viene como un auténtico pepino radiactivo, podemos pasar con la sección más larga de este podcast nueva, que se llama El Bocadillo del 90, así que vamos a ello. Primer bocadillo del 90, de charla tras el 90, que os estaréis preguntando, ¿qué consiste esta sección? Esta maravillosa sección es puro charla. ¿Qué es lo que se hace en un descanso de partido mientras te comes el bocata? Hablar. Exacto. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo y obviamente no podríamos hablar de otra cosa que no sea el Real Madrid Club de Fútbol y su maravilloso partido contra el Getafe. El Getafe Atlético. El Getafe iba a decir el Getafe Atlético. El Getafe. Me preocupa bastante lo que es, o sea, para empezar, lo mucho que deja de desear lo que es el nivel que está dando el Madrid en general, los jugadores. Hay partidos en los que parece que sí, que el equipo no sé qué, pero es que luego contra un Getafe en el Bernabéu es que no dan la cara, para mí no dan ninguno la cara. O sea, el único que dio la cara fue Courtois, y pues ya sabemos que Courtois es el mejor portero, pero quiero decir, que dé la cara solo tu portero en un partido en el que deberían de estar ahí todos, me parece que tiene tela, no sé tú qué opinas, pero... Courtois y Pritchard, yo no puedo meter a Pritchard en el mismo saco que tengo que meter a Vinicius o tengo que meter a Valverde, o no puedo. O sea, es el primer partido del español inglés, creo, que yo ya le hemos visto jugar en el Castilla y juega muy bien al fútbol.
Juega muy bien al fútbol Pritchard, entonces no le puedo meter. A mí realmente lo que me da pena del Real Madrid es los propios aficionados del Madrid que digan, no, es que hemos perdido contra el Getafe. Sabías perfectamente que te enfrentabas contra el Getafe. El Getafe juega esto contra el Madrid y contra el Elche. Claro, es que el Getafe, o sea, el fútbol de Bordalás... ¿Es esto? Bendito fútbol de Bordalás. Es literalmente lo que pasó meter un gol y encerrarse como perros, pero es que le sale bien. La movie, y es lo que todo el mundo está hablando, es... y lo mismo le pasó al Atlético de Madrid contra el Oviedo, Yo no salvo ahora mismo creo que ningún equipo de la Liga Española... Bueno, sí, a uno, y ahora explico el porqué. Pero si tienes un equipo tan encerrado, de manera tan clara el autobús, y que eres sobre todo claramente superior en todas las líneas, jugador a jugador, bueno, David Soria y Courtois eso lo tendríamos que hablar, pero si eres tan superior, tío, es que minuto 70 del partido, Álava para Rudiger para Álava, va perdiendo 1-0 contra el Getafe en el Bernabéu, y lo estás pasando ante los centrales. Que ahí Kroos lo hubiese metido un pase de 25 metros, pero la movida es, no podemos seguir llorando el cuento de se nos ha ido Kroos y se nos ha ido Modric, porque es que no podemos seguir así toda la vida. Pues que entonces el Barça puede decir, es que se me ha ido Messi, el Atleti puede decir que se me han ido 1000 jugadores, cualquier equipo puede mencionar a que se le han ido jugadores importantes. Lo que tiene que hacer, lo siento mucho, es que realmente, ¿qué cojones? Lo siento mucho, voy a decir nombres. Lo que tienen que hacer los jugadores del Real Madrid es coger la batuta y decir, vale, se nos ha ido Kroos, se nos ha ido Modric, pues yo un auténtico lunes en el Santiago Bernabéu contra un Getafe, que sé perfectamente lo que voy a enfrentar, porque no me puedes ir al reloj a decirme, no, si sabíamos lo que se enfrentaba el Getafe, que no, lo siento mucho, tío, Arda Güler, coño, coges el balón y te vas con Rudiger y con Álava y le dices, tú dame el balón, ves a Vinicius, porque Vinicius es lo único que hace en el fútbol, es correr, y lo hace de puta madre, y no lo estoy echando nada, pero ves a Vinicius haciéndote un desmarque de 25 metros, pelotazo al pie que le manda, porque tío, si tienes suficiente calidad para jugar el Real Madrid, tienes suficiente calidad para pasar un pase de 25 metros que rompas totalmente la línea de la defensa del Getafe y digas, oye, pues ya he tenido un tiro a puerta con una ocasión clara de mano contra mano. Este es el camino. Pases verticales. Qué casualidad, qué casualidad que hay un jugador en el FC Barcelona que lo hizo. Y que además hizo firmar que Lamine Yamal hiciese el hat-trick. Villarreal, te planto lo mismo, Villarreal encerrado atrás con un 2-1 esperando una contra, porque todo el mundo sabemos lo que juega el Villarreal, porque Villarreal va jugando a lo mismo. ¿Qué hace Pedri? Coge el balón, 25 metros, rompo toda la defensa, le planto Lamine Yamal solo contra el portero. Tienes un 50-50 de que haya gol. ¿Qué pasó? Hubo gol. A tomar por culo la defensa del Villarreal, a tomar por culo todo el plan del Villarreal. Es que ya ningún defensa va a estar seguro de sí mismo de decir, vale, es que este tío me va a meter un pase de 25 metros y ya a partir de ahí planto dos jugadores y ya Pedri, lo suficiente bueno que es, dice, vale, si yo tengo dos jugadores, uno está solo. Claro. Y ya a partir de ahí ya es ellos detrás del balón. Pero no, el Madrid, Álava, Rudiger, Álava. Claro, normal, el Getafe dice, ole, pues ole tu polla, bro, voy ganando 1-0, pues me quedo aquí esperando a que vengas, cuando vengas, pelotazo para arriba, y a tomar por saco, fútbol Bordalás, pero no fútbol Bordalás. El Villarreal, todos los equipos por debajo de Madrid, Barça, Atleti juegan a lo mismo. Contra el Madrid, Barça y Atleti juegan a lo mismo. Entonces lo que tienes que hacer tú es Pritchard no lo voy a meter, Tchouaméni, Güler, Valverde, ya que Vinicius no va a bajar y Gonzalo no tiene que bajar, pues cojo yo el balón desde abajo y le meto un 25 pases, o el mismo Trent Alexander-Arnold, o el mismo Carreras, meter un desmarque. Es claro. Que no metieron ni un desmarque en todo el partido. No, o sea, subía un poco para darle el pase a lo mejor a Vinicius y ya Vinicius haz lo que tú sea, porque yo no te voy a... Pero claro, es que si no te voy a doblar. Claro, le das un pase de esta distancia a Vinicius y dice, no, Vinicius, regateate a 3 del Getafe. ¿Sabes? Es como si a mí me dices... Cuando tienes las piernas de Juan Iglesias en claro, la rodilla. Es que luego nos quejamos de que el Madrid no hace nada, pero es que si es que realmente, y mira lo que digo, pero realmente el único que hace algo es Vinicius. Y todavía tengo que escuchar a aficionados del Madrid, no, es que con Mbappé este equipo se cae. Tócate los huevos. Perdón, tócate los huevos. Mbappé te da el pase, te da ese desmarque. Y estás tú que Domingos Duarte, Romero o Juan Iglesias le van a dejar a Mbappé solo correr 25 metros. Ya tienes a 3 atrás y ya Vinicius solamente tiene que coger de la frontal. Casualidades de la vida, es lo que pasó la temporada pasada.
Directamente es que Mbappé te resuelve el partido. O sea, llega a estar Mbappé y Mbappé es un jugador que resuelve. O sea, por eso es tan buen jugador. Pues es un jugador capaz de resolverte el partido con a lo mejor una o dos acciones que tenga, es capaz de resolverte el encuentro. Pero el Getafe sabíamos a lo que iba a ir. Que, ole, tío, en plan, Courtois no puede pararlo todo, porque hay que decirlo todo. El gol del Getafe es una auténtica obra de arte. Es un golazo, o sea, no lo para ni Courtois, ni Oblak, ni John García, ni nadie. O sea, es un voleón a la escuadra con efecto, o sea, nada. Es que en el momento que el Getafe ve 1-0 en el Santiago Bernabéu, un minuto, que minuto metieron el gol, 30 y pico. Sí, antes del 40 creo que 39, minuto 39, es que Bordalás, es que no te tengo que decir nada más de lo que dijo Bordalás, todos abajo. Ya está. Bordalás, me vuelvo loco. Ya está, todos abajo. Que el Madrid no me va a hacer una mierda. Y es lo que pasó, el Madrid no hace una mierda. Y ya se daba el cuento de, no es que eso no ha sido Kroos, no es que no soy no Modric. No me jodas, bro. Con ese cuento no puedes vivir 5 años. Lo o sea, ya basta. Lo siento, pero no. Y lo mismo digo con el Atlético de Madrid contra el Oviedo, que pasó exactamente lo mismo, pasó exactamente lo mismo con el Atlético de Madrid. Sí, o sea, eso fue un partido tosquísimo, que bueno, nosotros tuvimos la suerte de sí ganarlo, pero tela, o sea, fue, bueno, obra de arte también del canterano que debutó encima, jugando de titular, Julio Díaz, creo que se llama, sí. Lateral izquierdo, partidazo, que encima hace la recuperación, evita que el balón salga de línea de fondo, se hace un carrerón y tal, que la gente la verdad que lo valoró muchísimo, y yo también, porque coño, es de valorar que un canterano no se deje de la piel ya que tiene la oportunidad que tiene, y un buen gol que llega atrás de eso y una buena acción de Julián. Pero vamos, tiene tela. Y bueno, que hablar de lo del Madrid, no sé si tienes algo que más que comentar en general de eso, pero me gustaría aclarar que se juega al fútbol, ¿vale? Y no la UFC, o sea, lo de Rüdiger, o sea, ¿alguien me puede explicar por qué no es ni siquiera tarjeta amarilla? O sea, a mí me parece un escándalo que no se pite ni falta, ni que estando el VAR, me dices que esto es una época en la que no está el VAR, y te lo puedo medio aceptar, pero es que la repetición se ve clarísimo, es que prácticamente va a apartar a su compañero, no sé si era Güler el que iba con él, prácticamente como que medio la aparta para ir de boca contra Diego Rico a meterle un rodillazo en toda la cara, que se ve perfectamente que van con todas las ganas, y le mete un rodillazo aquí en el pómulo, que lo que dice él en una entrevista que hicieron en COPE, que eso, sinceramente, lo llega a hacer él o cualquier otro jugador, y era una jugada para que le sancionasen durante un montonazo de partidos y que no jugase a lo mejor lo que era de temporada. O sea, me parece una barbaridad, y como esa, Rüdiger ha tenido siempre muchas. Pero, bueno, ya sabemos que... A ver, a mí no me sorprende tanto lo de Rüdiger como sí me puede sorprender lo que dijo Mostantuono al árbitro, que le dijo vaya puta vergüenza y le acabó suspendiendo, que por cierto, expulsando. Que por cierto, ahora vamos a hablar de Mostantuono. Pero yo sobre todo quiero hacer una pregunta en la caja de comentarios, por si alguien me la puede responder, ¿de qué sirve el protocolo antirracismo? Porque yo es una cosa que no entiendo. ¿Paran el partido durante 3 minutos? ¿Pueden pararlo durante 3, durante 10, como pasó con el insulto de Vinicius? ¿Y luego qué? Claro, luego, es que es como... Se para el partido, pero se reanuda, es como... Queda como una cosa de nada, porque luego sigue jugando el partido perfectamente. No, bueno, se para por... Bueno, le acaba de decir tal, vamos a intentar como mediar. O si por si acaso el futbolista no quiere seguir jugando el partido, pero si luego quiere seguir jugando el partido, es que para qué sirve, ¿sabes? En plan, es que muchas veces, ya hemos llegado a lo que parece ser el fútbol, que es que ya no se puede decir absolutamente nada, pero bueno, ya no me quiero meter en eso. Yo lo que quiero comentar también, aparte de lo de Mostantuono, que me está dando mucha pena el nivel del fútbol en general, porque este Real Madrid... Esto lo hablé con unos amigos hace poco. Este Real Madrid, realmente, si hubiese pasado en nuestra época que nosotros consideramos como la mejor del fútbol, 2015-2016, este Real Madrid mismo yo creo que estaría fuera de Champions y estaría incluso en mitad de tabla. Es la pena, porque realmente, aunque el Madrid esté jugando el peor fútbol, porque realmente es que no lo estamos diciendo nosotros, es que si tú ves un partido del Madrid, dices, es que aquí están jugando. Y cualquier aficionado se da cuenta de que el Madrid no juega nada, o sea, a pesar de que los resultados le acompañan, porque eso es una realidad, o sea, hay que decir, está a tan solo 4 puntos de
del Barça hasta hace nada, era el líder, pero a pinchar los 2 últimos partidos, el Barça sin embargo los ha ganado pero que vamos, que me comparas el juego del Barça con el juego del Madrid y por mucho que los resultados sean parejos, el juego no tiene nada que ver. Entonces ya es que a mí me da pena sobre todo el hecho de la liga, de la liga hasta qué punto ha quedado, pero no solo de la liga, sino digo en general del fútbol español, del fútbol moderno. Que ya no quedan yo creo que ya no vamos a ver ese tipo de ligas como el Leicester, o vamos a ver ese tipo de hazañas como a lo mejor puede ser un Ajax llegando a semifinales. Ya va a ser mucho más complicado, porque realmente yo creo que ahora ya es suficiente salto para que los equipos grandes puedan jugar su peor fútbol en décadas o incluso en su historia, sí, que vayan a seguir por encima de los otros equipos que se terminen de construir, sobre todo por publicidades, dineros, etc. Ya hablando de Mastantuono, yo lo dejaré en una encuesta anclada en comentarios. Es una estafa, no es una estafa Mastantuono, hay que darle tiempo, no hay que darle tiempo a Mastantuono. Cuadra para este Real Madrid Mastantuono teniendo en cuenta que es un mediocentro puro, porque el River jugó como mediocentro puro, pero es que ahora mismo en el Madrid ¿cuántos mediocentros puros hay? Medios ofensivos puros. Porque si tú pones de extremo a este, no te funciona. Si pones de extremo a Mastantuono, tampoco. Si pones de medio centro a Mastantuono, tampoco. Si pones de extremo a medio centro ofensivo como tal, Güler realmente, y como mucho Bellingham, aunque sería más MC. Pero claro, es que no hay hueco para todos. Me recuerda mucho, esto me está recordando mucho la época de cuando vino Cristiano en 2009, la época de los Galacticos, me está recordando muchísimo esto. Y dentro de poco volveremos a Madrid a ganar, porque el Madrid siempre acaba ganando, y no lo digo yo por el típico tópico, pero es verdad, el Madrid siempre, independientemente de los resultados, siempre acaba ganando. Yo creo que hay que darle tiempo al chaval. Yo creo que el chaval no viene a Europa, no hace tanto ruido en Europa, un jugador de Latinoamérica, porque sí. Yo creo que hay que darle tiempo al chaval. Lo único que sí que es verdad que yo creo que ya es el momento de cortar cabezas. Tiene que apretar un pelín, porque sí que es cierto que no está demostrando demasiado. Ahora creo que debería de aprovechar, ya que literalmente se ha confirmado hoy, creo, Rodrigo se ha lesionado del ligamento anterior. No sé si la pierna izquierda o la pierna derecha, pero va a estar mucho tiempo de baja. De hecho, postaba que se perdía incluso el Mundial. Entonces, ahora mismo, digamos que el extremo derecho titular, por narices, de alguna manera, va a ser Mastantuono, porque no creo que ponga a Brahim, que está jugando entre nada y menos. Entonces, quizás es el momento para que Mastantuono empiece a... Yo digo lo mismo, creo que ya hemos llegado al momento de que hay que cortar cabezas. Hay que cortar cabezas, pero por todos lados hay que cortar cabezas. Defensa, hay que hacer un lavado de cara espectacular en la defensa. No puede ser que tu revulsivo lateral derecho sea Carvajal. Ya Carvajal, ya acabó el cuento de Carvajal, hizo muy buena temporada, le agradecemos mucho lo que hizo por España. Los madridistas le agradecerán toda la vida lo que hizo por el Madrid, pero realmente yo creo que Madrid no ha sabido llevar el cambio generacional que sí que ha podido llevar el Barça y que está haciendo muy bien Atlético de Madrid. El cambio generacional del Real Madrid, ¿cuál ha sido? Mantener a Vinicius y fichar a Mbappé. Porque esos han sido el cambio generacional. O sea, la única revelación ahora mismo que sí que viene desde abajo y que para mí es de los únicos que mantendría en cuanto a pilares en la defensa, Raúl Asencio. Que para mí creo que está siendo de lo mejorcito en la defensa de... A mí Raúl Asencio, lo hablé también con unos amigos, me recuerda mucho a Ramos cuando en sus inicios. Un central desbocado, pero que pelea muchísimo. Pero que lo único que le hace falta, pues lo mismo que tenía Ramos en el Real Madrid, un Varane. Le hace falta un central, porque es que ahora mismo centrales en el Real Madrid, ¿quién coño hay? Yo creo que a Hausen hay que darle tiempo, porque Hausen puede ser muy bueno, pero está verde. Pero aparte de que está verde, a lo mejor reconvertirlo, meterle de un pivote, porque yo veo más a Hausen de pivote que de central, tío. Tiene un salidón de juego espectacular ese chico. Y sobre todo de pivote, yo creo que ese chico de pivote puede romperla espectacular, ¿eh? La cosa y el problema, a lo mejor para mí, de que sea pivote, o sea, tiene una muy buena salida de balón, sí, pero volvemos a las mismas. Si para central eres muy blandito, que lo que le destaca mucho a la gente, a Hausen, y yo también lo noto, se le ve muy blandito, en pivote ser blandito también te condena mucho, y tendrías que ser... No te digo que seas un rollo Casemiro, porque no hace falta partir piernas cada momento, pero tienes que ir fuerte, tienes que ir contundente, y se nota que Hausen no es un central que va fuerte al choque en ningún momento. Por eso te digo que, tío, si pones a Hausen como pivote, tienes a Asencio como cabra loca en la defensa, porque es un cabra loca, y en todas las defensas tiene que haber un putísimo cabra loca,
y tienes a un central, al típico Maldini, al típico Lenormand, al típico Eric García, al típico tío que tú le veas y digas, pues por aquí no voy, ¿sabes? Porque es que me va a meter me va a meter un patadón o me va a meter un cuerpazo que me manda a la China. Porque realmente en el Madrid no hay eso. En el Madrid hay un problema claro de liderazgo, sobre todo hay un problema clarísimo de liderazgo, de decir que tú tus huevos, fuera o que no, que aquí es el equipo primero y luego tú. Claro, si como no, en todos lados, si no tienes actitud, te siento. O sea, es que no mereces. O sea, por mucho que tengas el nombre de eres no sé quién o eres no sé cuál, el equipo, como tú bien has dicho, siempre va por delante de todo. Y si hay un tío que te le echa 300.000 veces más cojones que tú, pues para adelante. Claro, entonces, yo ahora mismo, es que realmente esenciales para el Madrid sería un central. Yo creo que los laterales están cubiertos. Yo creo que a Trent Alexander-Arnold lo mismo que decimos de Hausen y lo mismo que decimos de Mastantuono, está muy verde. Pero yo creo que Trent Alexander-Arnold puede ser un lateral para el Madrid de época. Tiene todas las papeletas para ser de época. Sí, puede ser muy bueno. Álvaro Carreras yo también le seguiría ganando un tiempecito, ¿eh? O sea, está mejor. Está mejor, sobre todo en el nivel defensivo ha mejorado bastante más porque está aprovechando bastante más lo que es su envergadura, que es fuerte y tal, pero también tiene que mostrarse un pelín ofensivo también, aportar un poquito más al ataque, porque creo que es un jugador que podría dar muchísima versatilidad si dobla en esas ocasiones a Vinicius cuando le da un pase y yo que sé, algún centro, algún pase filtrado además. ¿Qué ha pasado con Camavinga? Camavinga otro que también está muy... No sé, de repente me han desaparecido y ya no sé dónde está Camavinga. Tchouaméni, que parece que ha vuelto a saber jugar al fútbol, y me alegra mucho porque Tchouaméni cuando vino del Lille, creo que vino del Lille, era muy buen jugador. Del Mónaco, si no recuerdo mal. No sé si uno de los dos, pero era muy buen jugador y a mí me gusta mucho. Doble MVP en los dos partidos contra el Benfica. O sea, dice mucho porque es que era ver a Tchouaméni y ir a cortar un balón, digo, te lo va a cortar. O sea, es que veías cómo Tchouaméni se tiraba y dices, te lo va a cortar. O sea, es que no hay chances de que no te lo corte. O sea, creo que es de los mejores partidos que he visto Tchouaméni. O sea, los dos partidos así eliminatorios de ronda contra el Benfica, a mí me han parecido una absoluta barbaridad lo que ha jugado Tchouaméni. Luego, yo creo que ya se acabó el cuento de Jude Bellingham, o no se acabó el cuento de Jude Bellingham, pero ponerle en su sitio, tío. Ponerle en su sitio, decirle, no eres nadie, porque es que Jude Bellingham no es nadie. Sí, ya le plantaron, que hizo una temporada, obviamente que hizo una temporada para el recuerdo. Pero una temporada era un espejismo, o sea, es imposible que un jugador en la posición en la que jugaba en esa temporada, siendo un mediocampista que sí, con más llegada tal, pero es que esos números no eran normales. O sea, quiero decir, es que Bellingham iba muchas veces a gol asistencia por partido, es que iba a números de delantero siendo centrocampista. Yo creo que luego Vinicius, yo creo que sigue mereciendo estar en el Real Madrid, y yo creo que sí que se merece ser la cara visible del Real Madrid compartiendo con Kylian Mbappé. Opino lo mismo ahora. Hace tiempo, si me lo preguntas, quizás no. O sea, porque, a ver, tirando por lo extradeportivo, la verdad que para mí Vinicius es un jugador que no merece la pena tener en un equipo. Ocasiona muchísimos problemas, muchas polémicas y demás. Pero lo que es a nivel jugador, o sea, da mucha rabia, pero es un auténtico jugadorazo. Y cuando tiene los partidos que tiene, que dice, este es mi día, Vinicius hace un partido que se firma un auténtico partidazo. Entonces, a nivel de como equipo, como jugador, necesito un jugador como este, dime un extremo izquierdo ahora mismo mejor que Vinicius. Rafinha, por cómo es, demás, y la temporada que está haciendo, sí. Pero hay que decir, en lo que es en fuera de la Liga Española y demás, tampoco hay unos extremos izquierdos que digas tú sobresalen por encima de. Entonces, no creo que si el Madrid se le quita de medio. A ver, podría mover a Mbappé a la banda, que también es una gran opción. Y sí, Gonzalo, yo creo que, pero no. O fichar a un 9. Sí, por eso, que el Madrid nunca sigue con canteranos, eso es una pena, pero bueno. Luego ya, porque yo no tengo nada más que comentar del Madrid, me gustaría comentar una cosa. Me gustaría comentar que en el Valencia ahora practicamos el salto de longitud. Después de lo que estaréis viendo lo de Gallá, como yo creo que ya lo habéis visto todo el mundo, practicamos el salto de longitud. Es una cosa que me dejó alucinado, la verdad que cuando... Es buen deporte, ¿eh? Sí, no, Gallá podría ser medallista olímpico, porque, joder... A pesar de la altura que tiene, me sorprendió el salto que pegó, ¿eh?
Pero bueno, hemos salido por ahí de la zona de descenso. Y luego os lo he adelantado antes, quería comentar una cosita de Atlético Astorga, sobre todo para mi compañero el colchonero. El Atlético Astorga, un dato muy guapo, que leí, lleva 0 goles a favor en 2016. 0 goles a favor. 4 empates y 4 derrotas en los 8 partidos que ha jugado en 2016. Vale. Esta jornada es el Atlético madrileño. Sí. Y ha metido su primer gol y además ha conseguido empatar al Atlético madrileño. Me ha parecido historia. El Atlético Astorga, el Sevilla Atlético, ¿verdad? Me ha parecido histórico, la verdad. Pero historia del deporte, por supuesto. Un gol en 2026 del Sevilla Atlético, obviamente están prácticamente descendidos a segunda región, pero del filial del Sevilla, la verdad es que me ha parecido histórico. No, es de traca, demuestra lo que puede llegar a ser el Atleti, ¿no? O sea que... Y bueno, luego ya de segunda división, bueno, el paseo, bueno, no fue paseo militar, fue pues eso, el Racing que supo aprovechar muy bien las ocasiones. Sí, o sea, realmente, si nos basamos un poco en estadísticas, lo que es tema posesión y demás, el Castellón claramente dominó el partido, un 62% de posesión. Pero luego en lo que es llegadas a puerta, llegadas con peligro, 2 tiros a puerta del Castellón frente a 8 del Racing. Es normal que por mucho pase que des y mucha posesión que tengas, si no tienes tantos tiros a puerta, es normal que no consigas tantos goles. Y de hecho, bueno, con 2 tiros a puerta consiguieron un gol, o sea, imagínate. Ya lo hablamos en la pizarra del 90, que una de las debilidades era cuando se enfrentaban equipos muy encerrados atrás y el Racing se caracteriza de ellos, de encerrarse atrás, y yo creo que lo supo leer muy bien el entrenador del Racing de Santander, y por ello fue el que ganaron el partido y dan un golpe sobre la mesa que se ponen a 3 puntos del Castellón, o a 2. Que ahora te lo miro, pero creo que es a 4. A 4, ya estaban líderes, es verdad. Estaban líderes, pero tan solo era un punto diferente. A 4 puntos, y sobre todo tiene que mirar el Castellón por detrás, que está la Almería empatados a puntos y el Depor también está empatado. El Depor también está empatado a puntos. Y el Málaga tan solo 2. Bueno, pues pero eso lo conocemos ya de la Liga de Hiperpromoción, así que yo por eso dije que no aseguraría tanto el ascenso directo del Castellón, que lo iban a pelear. Y también ha habido un cambio por abajo, lamentamos a todos los aficionados del Zaragoza, pero que van últimos, que cierran la clasificación de la Hypermotion y que tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que uno de los históricos de nuestro fútbol, por una gestión nefasta de la directiva, vaya a bajar a primera ref, igual que el Mirandés, que también huele mal. Pero y se mete en puestos de descenso también el Huesca. El Huesca. El Valladolid que está ahí, rozando. Granada también. Y comentar que este fin de semana pudimos ir al Navalcarnero Real Madrid, que estáis viendo imágenes, victoria, bueno, cómoda no, pero victoria porque el Madrid no juega nada. Claro, o sea, digamos que fue cómoda en el sentido de que el Navalcarnero fue el que más propuso. Y fíjate que para proponer, con decirte que sus jugadas partían de pelotazo arriba, proponer, pues bueno, es a medias, pero bueno, 2 pedazos de golazos que metieron, la verdad. Uno a través de un córner, se va el balón un poco largo y hace un centro pasado el central, y alguien desde el lateral, al lado de la portería, desvía el balón con la cabeza y deja el balón muerto en el medio, y viene Javi Bueno, la revienta y golea por la escuadra. Y luego Peque, que entró de suplente. Creo que fue el primer gol con el Navalcarnero, y por lo que me dijeron mucha gente del Navalcarnero, lleva desde los 3 años en la cantera del Navalcarnero, así que un gol muy especial para Víctor Muñoz, apodado Peque dentro de la Academia del Navalcarnero. Que se emocionó mucho. Sí, se emocionó. Al final del partido tenemos imágenes de ahí llorando. Muy buen chaval, la verdad, muy buen chaval. Pero su partido que, pues bueno, lo gana... El Madrid, así, el único jugador que destacaría, Leiva, a mí me gustó muchísimo. O sea, es un jugador a mí también me gusta mucho. Que tiene muchísima calidad, o sea, se nota que el tío va sobrado. Lo que pasa es que el equipo no acompaña, pero un tío que le veías conducir el balón y que parecía que era imposible casi que le quitaran la pelota. O sea, conducía solo, tiros que pasaban bastante cerca. Un par de faltas que sí. Y tuvo una jugada que no sé si se fue de 2 o 3, que metió un balón cruzado con la pierna mala, con la zurda, y le sacó un pie el portero, pero ojito,
Y luego también comentar el pinchazo bueno, el doble pinchazo, pero el pinchazo más grave del Rayo Majadahonda que pinchó contra el Getafe B un partido. Que lo mismo pasó con el mismo Getafe B, sabíamos a lo que se enfrentaban, golazo de falta de Rubi para el Getafe B, que aprieta el grupo 5, que se pone a 2 puntos el Sanse, que ya se han enfrentado entre sí, lo bueno que tiene el Jolaveras a favor, y rivales así importantes que le quedan al Rayo Vallecano es el propio, al Rayo Vallecano, madre mía, al Rayo Majadahonda es el propio Coria, y poquito más, pero al Sanse todavía le quedan un par de rivales fuertes que dice toda la afición del Rayo Majadahonda que esperan que pinchen ahí. Cuidado con el Conquense, que dudo mucho que se meta ahí, pero está bastante vivo ese grupo 5, el grupo que nos combina nuestra comunidad autónoma, así que... El Sanse que de momento, a pesar de que hice el vídeo hablando de ellos, por lo menos empataron. Pero el Coria sabíamos... Siempre el invicto. Sabíamos perfectamente a lo que se enfrentaba con el Coria. Y el Rayo Majadahonda que después de una racha que llevábamos hablando de que desde octubre o noviembre o así, que no conocían una derrota, que vuelven a perder, o sea, ya era hora, entre comillas, que decir que era muy difícil mantener este ritmo, y bueno, pues un pinchazo que quizás no se lo esperaba. Mucha gente, yo por ejemplo que he estado en el campo no me lo esperaba, la verdad es que pensaba que iban a pinchar, pero no perder, sinceramente, la verdad. Pero partido flojillo. Sí, no sacaron nada, estuvo pues eso, bastante, al fin y al cabo es lo mismo que digo con el Getafe, es un partido que trabaron mucho, igual que pasó con el Colonia Moscardó, un partido muy trabado y demás, saben perfectamente cuál es la debilidad del Rayo, que es eso, cuando son los equipos que se encierran atrás y no saben cómo jugarles el porque Rayo. No le dejan a la delantera, que propiamente lo que tienen de bueno es que los extremos y el delantero corren mucho balones a la espalda, y estando tan cerrados no pueden dar esos pases y pues se les hace sobre todo cuando ahogan a Yuya, a Yoshimura, se nota mucho cuando Yoshimura no tiene el balón y cuando Amaru tampoco tiene oportunidad de jugar. Sí. Con el balón se le nota muchísimo además. Ya veremos, la verdad, el siguiente, hay en la jornada que viene el grupo 5, que a ver si vamos, hay un Getafe B contra el Coria, en casa del Getafe, y la verdad es que es un partido bastante bonito para ese cuarto puesto, a ver si se enfrenta, a ver cómo queda para el playoff, que de momento sería un Sanse Conquense Getafe Tenerife B, que la verdad es que suena bien, la verdad, suena bien. Partidazos, Suena bien. Así que ya os iremos comentando, seguirnos en redes sociales, que estamos muy activos, estaremos colgando muchas encuestas y demás, y estaremos colgando mucho reel y demás, y comentar aquí en un vídeo para una siguiente pregunta, comentar si os ha molado el nuevo formatito, y nos vemos para la siguiente semana. Chaito.